Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de la señal de radio, televisión, internet o aquí en la iglesia local. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad desamparada. Estamos en un nuevo mes y hoy tenemos una nueva serie, la cual les invitamos a que la sigan. Si usted tiene lápiz, papel, le pido por favor que tome nota, porque sin duda va a ser de gran bendición. Y va a ser el tema de este mes, un recorrido a las epístolas. Y hoy, hermanos, vamos a hacer la introducción a las epístolas del Nuevo Testamento. Acuérdense que para hablar de las epístolas se tiene que hablar acerca de divisiones, porque en las epístolas hay epístolas universales o católicas y epístolas pastorales o paulinas. Así de que vamos a ir poco a poco, ¿verdad?, haciendo esta bendición. Hoy solamente voy a tocar una introducción breve de las epístolas universales y me quiero enfocar a la primera epístola universal, que es Santiago. Ahí nosotros nos vamos a quedar, y para la próxima bendición que vamos a transmitir vamos a hablar acerca de cómo es que Santiago representa la palabra de Dios, cómo le dice, las figuras que pone. Va a ser muy interesante que nos sintonice la próxima vez que transmitamos, porque nos vamos a dar cuenta de que la palabra de Dios sirve para muchas cosas. Y Santiago tenía esa habilidad de poner, hermanos, alegorias, pero también metáforas al mismo tiempo, y transmitirlas al pueblo de Dios. Así de que hay una palabra que va a ser de todo el mes, y es Primera de Timoteo 4:9. Ahí es donde nosotros queremos quedarnos. Esta va a ser también la cita base de la palabra de hoy, y debemos de creer que el Señor está en su palabra. Amén. Y para eso quiero que por favor, cuando lo tengan todos, lo leamos. Y quisiera que leyéramos desde el verso 6 hasta el verso 11. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6 al verso 11. Porque de esa manera agarramos el contexto de esta introducción. Acuérdese que para ser un buen siervo de Cristo necesitamos entender qué es eso. Y para entender las parábolas, para entender también las epístolas, necesitamos tener una base o una enseñanza. Amén. ¿Todo lo tenemos? Amén. Dice el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí. Sí es una palabra de afirmación. Sí. Esto enseña a los hermanos. Serás buen ministro de Jesucristo. Si nosotros lo leemos como la entonación dice, es: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo: si nosotros enseñamos las epístolas, entonces nosotros vamos a nutrir al pueblo, y nosotros también. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por este mismo trabajo sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Todos, esto manda
delante de tu presencia, tomando control de los aires, tomando control, Señor, aquí de esta casa, Señor. Bendice a toda alma, Señor, que nos puede estar escuchando, viendo alrededor del mundo, Señor, y aquí también, Señor, en tu casa. La gloria, la honra, la alabanza sea al Rey. Usa mis labios y con ellos palabra para que nosotros discernamos tu palabra. En el nombre de Jesús, el pueblo dice, puede tomar su asiento. Gloria a Jesús. Y antes de comenzar, quiero decirles esto. Nosotros, cuando hicimos el recorrido en los evangelios, supimos de que Cristo vino con un tema: el reino de los cielos se ha acercado. Cristo vino a poner la base de la fe para que nosotros tuviéramos salvación, para que nosotros tuviéramos confianza y camináramos. Pero Cristo estableció también la iglesia. Pero la iglesia tenía que tener fundamentos, tenía que tener doctrina, tenía que tener, hermanos, madurez. Entonces, Cristo levantó siervos para que dejaran lo que nosotros conocemos como ¿qué? Las cartas o epístolas, que son prácticamente el manual para que la iglesia se rija, para que nosotros nos eduquemos, para que nosotros crezcamos, nos conduzcamos. ¿Cuántos quieren ministerio? ¿Cuántos quieren estar en un ministerio? No solamente estoy hablando de pastores, cualquier ministerio en la iglesia. Si usted quiere ser parte de un ministerio en la iglesia, debe de saber las epístolas, las palabras que el Señor nos da en esa bendición. Así de que nosotros debemos de experimentar algo. Aquí en pantalla deseo enseñar algo. Y es que si ustedes saben, hay 27 libros en el Nuevo Testamento. De esos 27 libros, 21 de ellos son epístolas. O sea que son tremendos. Imagínense, 21 de los 27 libros son epístolas. Los primeros 5 son los evangelios, los primeros 4. El último libro es libro profético. El libro de los Hechos es el libro histórico. Entonces, ¿cuántos nos quedan? 21. Pero ¿sabe qué? Hay algo. Nosotros tenemos que ver que en estos libros hay mucha bendición. Pero ahora quiero no referirme a las epístolas de Pablo, sino que a las epístolas que universales o generales. Si usted ve al lado derecho, en el lado derecho están las cartas generales y hemos puesto ahí el libro de los Hebreos. La razón por la cual unos ponen el libro de los Hebreos a un lado es porque realmente no se sabe quién fue el autor de esta carta. Unos dicen que fue Pablo, otros dicen que no fue. Entonces, como sea el caso, nosotros vamos a creerle al Señor. Amén. Vamos a creerle al Señor de que Él es fiel. Y vamos a ponerlo de las dos maneras. Amén. Lo que importa es que entendamos la importancia de estos libros. Y si usted me permite, vamos a nombrarlos por el nombre y la secuencia. Libro de los Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Ahí está. Esas son las epístolas que generales, universales o católicas. Algo que quiero aclarar: la palabra católica no significa secta en sí.
la palabra católica significa universal. Entonces, ellos se adjudican que son la iglesia, ¿qué? Universal. Y cuando nosotros decimos católicos, a veces nos referimos como que a cierto grupo, no. Esa palabra realmente es una palabra que significa universal. Entonces, ¿por qué le pusieron esa palabra a estas epístolas? Porque estas epístolas fueron hechas para mucha gente, ¿ok? A excepción, hermanos, de segunda y tercera de Juan, que son destinatarios específicos. Estas cartas fueron generalmente ¿para qué? Mucha gente. Mas sin embargo, las cartas de Pablo fueron específicamente para un grupo de gente. Así de que vamos a aprender poco a poco esta bendición. Así de que yo quisiera que ustedes fueran conmigo poco a poco a esta bendición. Hay una cita que quiero darla, por favor, búsquela conmigo. Primera de Corintios 13:13. Y en Primera de Corintios 13:13 habla de tres pilares poderosos en la doctrina cristiana, de las cuales nosotros hoy en día todavía, hermanos, estamos de pie. Amén. Y de eso debemos nosotros de saber y entender. Y para mí, hermanos, lo que nosotros estamos leyendo aquí, nosotros si lo pusiéramos en notas, pusiéramos, es el orden de los valores cristianos. Si nosotros decimos que tenemos valores cristianos, ese es el orden donde nosotros tenemos que vernos. Amén. ¿Qué dice la palabra? Y ahora permanezca, ¿qué dice ahí? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Déjenme les explico algo. Nosotros, si queremos ser cristianos maduros, debemos entender que no se puede cambiar el orden cuando venimos a Cristo. Primero, lo que tenemos que hacer es entender el valor de estas tres bendiciones. Pase a la otra slide. Y quiero que ustedes pesen las epístolas. ¿Saben por qué? Porque Santiago habla específicamente acerca de ¿qué? De la fe. Entonces, para un cristiano maduro y para un cristiano nuevo, debería de ser un libro a leer, interesante para leer, porque ahí nos da las primeras maneras de conducta que uno como cristiano tiene que tener. Y vamos a ver 7 principios y vamos a ver también las razones principales de la carta de Santiago, hoy probablemente. Pero lo que yo les quiero decir es esto: cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo, nos enseñan Romanos y nos enseñan los evangelios, los salmos. Pero si usted realmente quiere que una persona madure y que desde el principio sepa cómo conducirse en la casa de Dios, tiene que leer ¿qué, hermanos? Santiago. Porque lo primero que debemos de aprender nosotros los cristianos es a tener ¿qué? Fe en el Señor. La fe viene ¿por qué? Y el oír la palabra de Dios. Y Santiago es, hermanos, una epístola perfectamente simétrica a la palabra de Dios. Es 100% palabra, donde nos habla de nuestro carácter, de nuestra manera de vivir diaria. Segundo lugar, primera y segunda de Pedro. ¿Cuál es realmente el tema ahí? Es la esperanza. Un
varón, un siervo, un apóstol probado, un apóstol que ya pasó el sufrimiento, un apóstol que ya venía de experimentar lo que es tener fe, de fallarle a Dios. Ahora es un siervo aprobado, experimentado, con carácter, para poder, ¿qué, hermanos? Aleluya. No solamente pastorear, sino que también dar esperanza. Amén. Acuérdense que Santiago fue el medio hermano de Cristo, que fue el pastor general de la iglesia de Jerusalén, en donde había persecución. Entonces él se encargó prácticamente de dirigir su mensaje a quienes, a aquellos hermanos que inmigraron, que se fueron huyendo. ¿Saben por qué? Porque no podían estar en Jerusalén, porque los querían matar. Entonces hay algo muy importante. Entonces, primera y segunda de Pedro, ¿qué hacen? Abrigan la fe de muchos que están como lejos de la iglesia. Y Juan, primera, segunda y tercera de Juan, se especializa no en lo que él era, porque Juan, cuando comenzó los caminos del Señor, no conocía el amor. Amén. Pero terminó, amén, siendo ejemplo del amor. Y esto es algo muy grande. Entonces, primera, segunda y tercera de Juan son para el amor. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos. Si nosotros entendemos, hermanos, Santiago, ¿qué es la fe? Entendemos Pedro, cómo establecer nuestra fe y tener esperanza en Dios. Entonces vamos a poder soportar todo con el amor del Señor. Entonces, más o menos las epístolas universales nos hablan acerca de estos tres pilares. Si usted se va a acordar de algo hoy, acuérdese de esto. Las epístolas universales tienen tres principios, que son la fe, la esperanza y el amor. Y si se aplica hoy, entonces va a decir poquito más. Va a decir, la fe se refiere a la epístola de Santiago, y la esperanza a las epístolas de Pedro, y el amor a las epístolas de Juan. Un aplauso para ustedes, porque se ve que sí, vinieron con ganas hoy. Quieren comer hoy, gloria al Señor. Ahora, hermanos, que sabemos de todas estas cosas hermosas, ¿por qué no vamos a darle un vistazo a la epístola de Santiago, que es la más importante? En primer lugar, el autor de la epístola de Santiago es Santiago. El tema, la fe que produce buenas obras. Ese es el tema de la epístola. Dice la tradición que esta carta fue hecha alrededor del año 45 al 49 después de Cristo. Quiere decir que estamos hablando de los años 40, en donde todavía en esa región habían dichos que estaban ahí muy, pero muy comunes, como eclesiástico. O sea que al oír esa palabra estaba hablando de la iglesia. Eclesía, ¿qué es? Iglesia. Entonces, sabían de esos términos. Entonces, por esas frases o palabras se cree que fueron alrededor de esos años en donde nosotros podemos ver. ¿Se clasifica a Santiago como una carta pastoral o como una carta general? Carta general. Amén. O carta universal o carta católica, como sea. No es que le estamos dando atributo a los católicos, es que la palabra católica significa universal. Amén. No nos confundamos. Amén. Gloria a Jesús. El saludo va, hermanos, para
las 12 tribus que estuvieron dispersas. ¿Por qué? Porque acuérdese que habían todas las tribus en Jerusalén que iban, pero se dispersaron a causa del problema. Váyase conmigo al capítulo 2, verso 19 y verso 21. Si lo tiene, diga un fuerte amén. Santiago capítulo 2, verso 19, verso 21. Amén. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieren saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado para las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con qué? Con sus obras, y que la fe se perfecciona por las obras. Ok. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la palabra de Dios, específicamente en Santiago, fue hablarle al pueblo judío claramente, primero, de decirle: tú conoces la palabra, la sabían de memoria. Conocían los ritos, los ordenaban de memoria, pero había algo que no hacían. Es que ellos tenían una fe sin obras. Podemos ser religiosos, orar, venir acá, pero allá afuera con el prójimo, nada. ¿Cuál es, dice la palabra del Señor, el verdadero evangelio? Las viudas, amén. ¿Qué más? Los pobres, las viudas, los huérfanos. Ese es el verdadero evangelio. Pero si su bolsillo siempre está cosido, nunca está nada sale, significa que realmente usted no tiene obras buenas. ¿Por qué? Porque usted no está viviendo el evangelio. Entonces, ¿para quién es esta carta? Para aquel que quiere y busca la palabra de Dios. Entre esos hermanos judíos comenzó paralelamente, ¿quién, hermanos, a surgir? Pablo. Y la iglesia cristiana comenzó, ¿qué? A surgir. Y esta carta llegó a las iglesias cristianas. Amén. Y fue de un alivio. Antes no existían, hermanos, cartas. Antes no existían, hermanos, como ahora vemos la Biblia. Antes solo estaban los papiros, libros, que solamente los tenían ¿quiénes? Los sacerdotes en los templos. No había más. Y había pasado ya, hermanos, ¿cuánto tiempo ya? Estamos hablando de que, no sé si usted sabía, pero en orden, póngalo por favor la slide, en orden cronológico, Santiago es el primer libro que se escribió del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, quiero decir, Santiago. Amén. No fueron los hechos, no fueron los evangelios. Santiago fue el primer libro que se escribió. Amén. Ahora, yo quiero que entendamos una cosa. Todo esto viene a correlación de algo. No había eso. Cuando la iglesia comenzó, era verbal. Se reunían como nosotros y era verbal. De lo que tenía en mi corazón, yo daba. Pero se necesitaba no solamente que esta persona se quedara aquí, sino que yo tenía que irme, amén, y otra persona tenía que estar aquí, y si esa persona no se acordaba o no la vivía, teníamos un problema. Por eso se comenzaron a hacer ¿qué? Las cartas.
y las cartas comenzaron a copiarse y se iban pasando de iglesia en iglesia para que todos tuvieran la palabra del Señor. Así es como se fue dando la bendición. Y tanto llegó la palabra de Dios a lugares distantes. Váyase a Hechos 8:11. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que había lugares distantes como Fenicia, Chipre, Antioquía y más allá. Y en otras palabras, la iglesia no se quedó en Jerusalén. La iglesia se quedó, hermanos, se expandió. Y cuando decimos que se expandió, eso dice más que 1000 palabras. Amén. Gloria a Jesús. Ahora bien, cuando se expandió, alguien lea por favor Hechos 8:11. Hijo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hechos 11:19. Dijo 8:11. Sí, también, las dos palabras. 11. Hechos 8:11. Estamos hablando aquí de la bendición y 11:19. Amén. 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Escuchen bien. ¿Se acuerdan de la persecución de Esteban? Cuando el primer mártir de la iglesia pasó, fue Esteban. Desde ese momento muchos se fueron de Jerusalén. Pero fíjense hasta dónde llegaron. ¿A dónde dice? Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero dice que nadie les habló a los gentiles. ¿Solo a los qué? Porque Santiago, escuche bien, se preocupó por estos hermanos que estaban exiliados. En otras palabras, el pastor se preocupó de darle de comer a aquellos que no podían estar cerca de la iglesia. Eso es lo que pasó. Ese fue el énfasis de la bendición. Ahora bien, ¿cuál fue el mensaje que Santiago le mandó a todos los dispersados? Váyase al capítulo 1. Fíjense bien, es un capítulo tremendo porque nosotros podemos ver ahí tres cosas de las cuales él se enfocó. Santiago capítulo 1, amén, verso 2. Al verso 6. ¿Cómo estaba la iglesia, hermanos? En prueba. Hoy, ¿cómo está la iglesia? En prueba. Mucha iglesia está en prueba, en tribulación. No sé si vieron ustedes las noticias, no sé en qué país, pusieron una foto de pastores enterrados. El único delito, haber predicado la palabra de Dios. Hermanos, estamos en el siglo XXI, año 2020, y estamos viendo que en otros países alguien que se atreve, escuche bien, a predicar la palabra de Dios lo entierran. Y es penado, escuche bien, es penado usar y leer la Biblia. O sea, es increíble que nosotros, teniendo todo el privilegio aquí, no lo estemos haciendo. Ahora, quiero que por un momento escuchemos.
¿Cuál es el mensaje, hermano, de Santiago? La fe. Y se enfoca en las buenas obras. Amén. Entonces vamos a leer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pida, ¿cómo tenemos que pedir? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Ahora bien, ¿qué otra cosa les enseñó aparte de tener esa bendición? Que se guardaran. Verso 11 y 12, ¿qué dice? Porque cuando sale el sol abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea, porque tanto en ese tiempo había ricos como ahora, que tenían que tener cuidado los ricos, ¿verdad? Que se habían vuelto al cristianismo. Pero ahora venimos al verso 12. ¿Qué dice todos juntos? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. A ver, hermanos, usted está lejos de Dios, de la iglesia, le llega a usted esta carta y le dice: tienes que tener gozo en la prueba, pero también cuídate. Apártate. Imagínense qué palabra más tremenda la que le estaba dando, amén, Santiago a ellos. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque Santiago se estaba refiriendo a estas personas que estaban dispersas ahí en esa bendición. Ahora bien, el propósito, hermanos, fue tres cosas. Primero, alentar a los creyentes. Ya lo estamos viendo, que los alentó. Segundo, corregir a los creyentes. Y tercero, exhortar a los creyentes. Una cosa, fíjese bien, no es lo mismo corregir que exhortar. Se corrige cuando tú has aprendido mal. Se exhorta cuando tú eres desobediente. Hay una gran diferencia. Amén. Yo no puedo enojarme con alguien si esa persona no aprendió bien. Amén. Ellos no aprendieron bien porque no pudieron estar en la iglesia. Entonces los tuvo que corregir, porque la doctrina que estaban escuchando ya no era la sana doctrina. Amén. Pero aquel que sí sabía la doctrina y se desvía, ¿qué le tenía que hacer? Amén. Le exhortó. Entonces, tres cosas tiene la epístola de Santiago. ¿Qué es, hermanos? Alentar, corregir y exhortar. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos viendo más específicamente a Santiago. Ahora bien, ¿quiere usted darle una vista panorámica a la epístola de Santiago? Bueno, lo primero es que ya hoy vimos que alentó a los creyentes, luego los exhorta a resistir las tentaciones. Segundo lugar, a ser hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oidores. Váyase al capítulo 1, fíjense. En el capítulo 1 está: si usted realmente quiere que un grupo de oración
quiere que una iglesia realmente se afirme, aquí está la palabra en Santiago. Santiago es un molde para que la iglesia se enderece. Santiago capítulo 1, verso 19 en adelante. ¿Qué dice ahí? Por eso mismo, mis amados hermanos, todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aleluya. Ese es otro tema. ¿Cuántos sabemos que tenemos chispa corta? Mecha corta, ¿verdad? ¡Pum! Se prenden rápido. Hermanos, hay que aprender. Hay que aprender. Porque aquí la palabra nos está enderezando. Amén. ¿Y qué dice ahí? Luego, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra. A ver, hermanos, ¿cuándo se implanta la palabra? ¿Cuándo la qué? Si usted no viene, ¿qué va a escuchar? Habla, Señor. ¿Ah? Si usted no prende la radio, ¿qué va a escuchar? Si usted no medita con Dios, ¿qué va a escuchar? Dice implantada. ¿A dónde dice implantada, hermanos? Ya me perdí. La cual puede salvar vuestras almas. Quiere decir que no hay otra cosa que nos pueda salvar que el verbo, la palabra. Si usted ama la palabra, ama a Cristo. Amén. Pero sed que todos juntos, hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Ahí está todo. Podemos oír mensaje tras mensaje, pero Santiago es experto para decirnos: no te engañes. No solamente es que vengas aquí a sentarte y a oír, sino que la vivas. Y si tú la vives, entonces estás caminando. Mire qué sabia la palabra que le dio el Espíritu Santo a Santiago. Amén. ¿Qué más dice? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera su espejo, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la palabra perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, que hermano, doblemente bendecido en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión, aquí está, ¿se acuerdan? Márquele la 27, eso es lo que andaba buscando. ¿Cuál es la religión? Mi madre se sabe este verso de memoria. La religión pura y sin mácula delante de Dios, del Padre, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Un aplauso, pues.